Padre, gracias por este relato tan impresionante. No nos cansamos de leerlo una y otra vez. Y no solamente en ocasiones especiales como en estos días, el día de hoy, principalmente, sino que siempre que abrimos la Sagrada Escritura encontramos siempre una motivación y un reto y una manera de amarte más con relatos como estos. Padre, en estos minutos te ruego, mi Señor, para que ensanches nuestro corazón y podamos amarte un poco más. Te pido que tomes control de este tiempo, de estos momentos, de las palabras que serán predicadas detrás de este púlpito y que nuestros oídos puedan ser movidos y motivados, Señor, a acercarnos más a ti y enaltecer tu preciosa persona. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una de las muertes más terribles y más ignominiosas era la muerte a través de la crucifixión. Cuando una persona obviamente la colocaban en una cruz y con ciertos detalles y con ciertas situaciones podía llevar en su cuerpo no solamente el peso de la vergüenza que le estuviesen viendo, que estuviesen admirando, contemplando, quiero decir, la vergüenza y la pena de estar en una posición como tal, sino que además estar expuestos a la vista pública. El dolor, la miseria que esto causaba, la lástima. En el caso de nuestro Señor Jesucristo no hubo motivo alguno para que fuese crucificado. Pero la razón principal por la cual fue crucificado fue por amor, por usted y por mí. Los que conocen del tema, es decir, los médicos, a través de ciertas características que narran los evangelios, cuando el Señor fue puesto en una cruz, en la cruz donde Él falleció, donde Él murió, una vez habiendo expirado, dice la Escritura, le traspasaron con una lanza y dice que salió agua mezclada con sangre o sangre mezclada con agua. Algunos han concluido que la razón fue que su corazón estalló, explotó literalmente. Y eso fue por amor a usted y por amor a nosotros. Cuando el Señor fue crucificado, un viernes en la mañana, fue varias horas que estuvo su cuerpo pendiendo en esa horrible cruz. Y mientras estuvo esas 6 horas, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, Él estuvo en contacto directo con su Dios y estuvo en contacto directo con algunas personas en concreto. Y vamos a analizar en esta tarde noche, queridos hermanos, algunas de las palabras, de las frases que Él mencionó cuando estaba en la cruz antes de consumar la obra de la salvación. Si me acompaña al libro de Lucas, capítulo 23, vamos a irnos a este hecho, a este relato. Lucas, capítulo 23, versículo 34, y nos dice el evangelista Lucas las palabras siguientes. Lucas, capítulo 23, y vamos al versículo 34, donde nos dice la palabra de Dios. Una vez que le tuvieron varios juicios, unos fueron en la madrugada, otros ya fueron de día, el viernes, muy temprano. Juicios ilegales o ilegítimos. Hubo golpes, hubo desprecios. Fue no solamente menospreciado, fue catalogado como una persona no grata para los judíos. Fue una persona, nuestro Señor Jesucristo, que padeció lo que nadie debería de haber padecido. Pero una vez que fue llevado a juicio por los judíos mismos, fue puesto en una cruz.
Y una de las primeras palabras cuando lo estaban crucificando las encontramos en Lucas capítulo 23, versículo 34, donde dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. La primera frase o las primeras palabras que encontramos del propio Señor Jesucristo cuando le estaban crucificando, encontramos, voy a decirlo así, una palabra de perdón. No obstante, le habían abofeteado, le habían escupido, le habían maltratado. Su cara estaba ya desfigurada. Le habían latigado mucho más de lo que la ley romana les había permitido cuando tenían que hacer algo como tal cosa. Había sido injuriado, había sido menospreciado, se habían burlado de él. Y no obstante lo que había sucedido, le crucificaron. Y aún así todavía el maestro, como le decían sus discípulos, el Mesías del cual hablaban los profetas del Antiguo Testamento, el Señor Jesucristo, nuestro tierno Salvador, siendo crucificado, mencionó las palabras tan tiernas y dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Una palabra de perdón. Nos recuerda el profeta Isaías en Isaías capítulo 53, versículo 12, que ese momento tan especial en el cual estaba padeciendo nuestro amado Salvador, eran palabras de perdón, y estaba escrito por el profeta donde dice Isaías 53, versículo 12, las siguientes palabras, por tanto, yo le daré parte con los grandes, dice, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Continúa diciendo, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Orado, Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Dijo, se estaba cumpliendo las palabras del profeta cuando dijo que había orado por sus propios transgresores. Esta palabra de perdón no solamente estaba reflejando que le estaba rogando a su padre que no considerara como una injuria a él lo que estaban haciendo sus verdugos y sus transgresores, sino que cuando mencionó esa palabra de perdón, lo que estaba pidiendo también al Padre era, y mostrando al público en general, que él estaba dispuesto a perdonar a sus propios enemigos. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11, si pasamos nuevamente al Nuevo Testamento, Juan, capítulo 1, versículo 11, nos dice las palabras siguientes. Juan 1, 11, dice así la Escritura. Juan 1, 11, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. El Señor sabía lo que estaba sucediendo. El Señor Jesús estaba consciente porque Él es Dios. No podemos ignorar el hecho de que fue maltratado y crucificado en su humanidad, pero era Dios mismo, el Dios hombre, en ese lugar, en esa ocasión pertinente. Se estaba llevando a cabo la consumación de la obra de redención que siglos atrás y de la eternidad pasada se había planeado por la bendita Trinidad. Estaba perdonando a sus enemigos porque sabía que le estaban desechando. A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Estaba manifestando lo que siempre estuvo dispuesto a otorgar, el perdón. Colosenses capítulo 1, versículo 14. El apóstol San Pablo nos recuerda en esta epístola, en esta carta a la iglesia de Colosas, justamente lo que estaba haciendo Jesús en este relato que hemos leído. Colosenses capítulo 1, versículo 14 dice, en quien tenemos redención o el rescate, la compra, la liberación, por su sangre, el perdón de pecados. ¿Por qué tenemos el perdón en Cristo cuando creímos en Él o cuando creemos en Él?
Porque Él está dispuesto y estuvo dispuesto y continúa estando dispuesto en esa disponibilidad de perdonar a sus transgresores, a sus enemigos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Una palabra de perdón. Gloria al Señor que en ese justo momento, hace más de 2000 años, se estaba mostrando y manifestando ese gran amor de Cristo por usted y por mí, no solamente por sus transgresores, por el pueblo por el cual originalmente se había planeado la redención, sino que gracias a que ellos no le recibieron. Dice la Biblia, lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es de esa manera que hemos llegado usted y yo a la salvación en Cristo Jesús. A que ese pueblo le rechazó, a que esa nación no le tomó en cuenta y no le tomó en serio. Vino el Mesías, mas le desecharon, le rechazaron, y entonces la salvación se abrió a los gentiles. Y ahí entramos usted y yo en el plan de Dios. ¡Qué maravilla! No solamente esa palabra de perdón fue otorgada a sus adversarios, a sus verdugos y a sus transgresores, sino que esa palabra de perdón se aplicó a su vida y a la mía cuando nosotros, en arrepentimiento y confesión y en humildad, llegamos a ese Cristo crucificado para pedirle salvación. No solamente mencionó una palabra de perdón cuando Él estaba en la cruz, sino que si volvemos a Lucas capítulo 23, vamos a leer y a recordar que además de una palabra de perdón, Él mencionó también una frase o una palabra de esperanza. Lucas capítulo 23, versículo 43. Lucas 23, 43, que es el pasaje relatado por este evangelista en este libro que lleva su nombre. Lucas 23, 43 dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Se da cuenta? Esta es una gran verdad, y no solamente es una gran verdad, es una verdad eterna. La palabra de Dios declara las palabras que dijo el Señor, de cierto que hoy, no dijo Cristo, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Está declarando, de cierto te digo que hoy, a partir de hoy, cuando tú mueras, cuando tú fallezcas, ahora, en unas horas o en unos minutos, en ese mismo instante, estarás ausente de tu cuerpo, pero presente en el paraíso, que el paraíso es otro término para referirse bíblicamente a la gloria de Dios, el cielo, la salvación, en términos generales. Una palabra de esperanza. Cristo dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿No le parece maravilloso que el Redentor, estando en la cruz, humillado, literalmente hablando humanamente, habiendo sido humillado, permítame la redundancia, a través de los padecimientos previos en esa misma madrugada, en la noche anterior, en la mañana, todavía tenía palabras de esperanza y de aliento y de salvación. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aún para el más perdido pecador, sabemos que hay esperanza. Había dos tipificando el corazón y la mentalidad de toda esta humanidad. Uno de ellos, un malhechor que estaba crucificado a uno de sus lados, le injuriaba y le faltaba el respeto, manifestando, reflejando el corazón de aquellos que no creen, los escépticos, los burladores. Pero el otro, estando en su condición, representando al otro lado de las personas, aquella persona que, reconociendo su pecado, su posición, su indignidad, todavía acercándose al Mesías prometido. Qué fácil hubiese sido, quizás,
Si usted o yo hubiésemos estado en esa cruz, quizás rechazarle aún en la condición y pensar, bueno, ¿cómo este que está aquí cruzado, cómo este personaje que está aquí crucificado en medio nuestro, cómo puede ser el Mesías, cómo puede ser el Salvador? ¿Cómo puede ser aquel tan anhelado, tan proclamado en el antiguo, en las escrituras antiguas? ¿Cómo puede ser este el Salvador, el caudillo, el Mesías prometido? Pero él creyó. Él creyó. A pesar de la vida que llevó, apartado de él, seguramente era un hombre que planeaba lo que iba a hacer al siguiente día para tratar de dañar. Y capítulo 5. Versículo 8 nos recuerda la palabra de Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Se da cuenta, hermanos, la maravilla de este versículo? Este versículo es tan profundo solamente que lo tenemos tanto en nuestra mente y ya lo memorizamos tanto porque es parte del cúmulo de los versículos del mensaje de salvación, y siempre reiteramos a una persona de que Dios le ama a pesar de la condición y la posición en la cual nos encontramos a los ojos de Dios. Pero este versículo va mucho más allá de lo que quizás usted y yo entendemos o de las palabras que pudiésemos mencionarlo una y otra vez cuando compartimos el Evangelio. Dice la Escritura, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores. ¿Se da cuenta, hermano? En que siendo, a pesar de. Eso nos habla, hermanos, de la indignidad, de lo inmisericordia que el pecado nos ha colocado ante la presencia de Dios. Pero su gracia activó la misericordia de Dios. Y Dios dice, no importa, yo te amo. Yo te amo. Yo mandé a mi Hijo Jesucristo a morir y a sufrir y a padecer todo lo que tú debiste haber padecido. Pero lo hizo Él por ti. Y eso nos debe de ennoblecer nuestro corazón. El hecho de no solamente memorizar Romanos 5:8, sino de tomarlo para nosotros y aplicarlo a nuestra propia vida y reconocerlo realmente, que el Señor, a pesar de lo que hemos sido, Dios nos amó y envió a Jesucristo su Hijo a morir por nosotros. La muerte de Cristo, hermanos, no fue una historia nada más, un relato que encontramos en la Biblia para poder congregarnos cada fin de semana, cada año, para poder tener algo que hacer las iglesias evangélicas. No es eso. Es un relato real y verdadero, una historia de amor que se ha llevado a cabo y que muchos la experimentaron en su momento, vivieron frente al Maestro, lo tocaron, lo palparon, lo abrazaron, lo escucharon. El haber escuchado la voz del Señor, hermanos, debió haber sido impresionante. Debió haber sido tan maravilloso poder vivir día tras día y poder convivir con el Señor cada instante, cada momento. Probablemente usted y yo o algunos de los que estamos aquí hubiésemos no reconocido al Maestro y hubiésemos sido un poco duros en cuanto y cerrados, y quizás hubiésemos bloqueado nuestro corazón en primera instancia cuando lo hubiésemos visto, pero seguramente después hubiésemos enternecido nuestro corazón para con Él, por el amor que hubiese manifestado. Nos recuerda la palabra de Dios, las palabras de perdón que el Maestro mencionó, el Mesías mencionó en la cruz. Número 2, una palabra de esperanza o de salvación. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Número 3. También encontramos en Juan capítulo 19, si me acompaña por favor, en el cuarto de los evangelistas, o el cuarto de los evangelios, refiriéndome al libro, Juan capítulo 19, versículo 26. Juan 19, 26 y versículo 27. Podemos encontrar en este pasaje otra frase, otra oración del propio Señor Jesucristo. Y a esta le podemos llamar una palabra de previsión.
Juan 19:26 dice así: estaban junto a la cruz de Jesús, versículo 26, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. El Señor Jesús, hermanos, en su humanidad fue un caballero, fue un gran hijo, fue un joven que vio por la seguridad en la humanidad, en su propia humanidad, por su propia madre, en la humanidad de Jesús me estoy refiriendo. Él tuvo cuidado y mencionó una palabra de previsión, le dijo: mujer, he ahí tu hijo. Y por el contexto general de los evangelios nos damos cuenta y podemos definir que a ese discípulo que estaba presente debió haber sido Juan. Dice la Biblia, después le dijo al discípulo: he ahí tu madre. Como diciéndole a Juan, al discípulo amado, y a María, la madre de Jesús, repito, exclusivamente en su humanidad. Le dijo y le encargó al instrumento que Dios el Padre utilizó para que fuese formado ese cuerpo del Mesías. María fue solamente la madre de Jesús en su humanidad. No podemos decir que es la madre de Dios, como tradicionalmente se cree. Fue el instrumento el cual Dios utilizó para formar ese cuerpo humano que iría a la cruz y pudiese morir, pero ser resucitado al tercer día. Pero también para el Mesías era una mujer importante. No quería pasar por desapercibido y seguramente quiso hacerlo de una manera pública, darle el lugar y la posición que su madre en su humanidad, reitero, quería manifestarle la importancia a ella y a los demás. Le dijo mujer, un título de respeto. No le dijo madre, pues seguramente le hubiera quebrantado más su corazón ya dolido. Así que vemos una palabra de previsión. Siempre nuestro amado Salvador teniendo cuidado de los suyos. ¿No es cierto, hermano? Todos los días Dios siempre nos protege. Todos los días Dios siempre vela por nosotros. Día tras día, momento tras momento, el Señor siempre está dispuesto a velar por nuestras necesidades. ¿No es cierto que Dios le ha provisto el día de hoy no solamente lo material, lo espiritual, sino cada detalle de nuestra vida? El Señor se ha manifestado de una manera tan especial y tan cariñosa. ¿No es verdad, hermano? No podemos negar que el Señor nos ama. No podemos negar el hecho de que Dios ha mostrado a través de su Hijo Jesucristo en la cruz y en la obra redentora, en la cruz del Calvario, su amor para con nosotros, sino que todos los días nos envuelve en sus manos tiernas para cuidarnos. Número 4. En Marcos capítulo 15 encontramos otra expresión divina del propio Señor Jesús cuando estaba en la cruz. Marcos capítulo 15 versículo 33. Marcos 15:33. La Biblia nos recuerda las siguientes palabras. Marcos 15:33. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra, sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo, sintiendo ya el peso de nuestros pecados sobre sí, viviendo y experimentando lo que el profeta Isaías mencionó en el libro que lleva su nombre, en el capítulo 53, versículo 5, que expresa lo siguiente: Isaías 53:5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo, además, de nuestra paz fue sobre él,
y por su llaga fuimos nosotros curados. En ese justo momento el Señor Jesús estaba sintiendo ya el peso de todos nuestros pecados. Dios dándole la espalda, no a su Hijo, pero sí al pecado de todos nosotros. Isaías nos lo recuerda en el capítulo 59, versículo 2. Usted recordará ese versículo donde dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y nuestro Dios, y nuestros pecados han hecho ocultar de nosotros el rostro de Dios para no oír. Así que estaba Dios el Padre dándole la espalda al pecado de todos nosotros, y el Señor Jesús expresando su sentir, si me permite decirlo de esta forma, la soledad. Lo estaba abandonando en la cruz. Dios en Cristo en ese momento reconciliando al mundo, dijo el apóstol Pablo. Así que esto estaba predicho por el salmista, no solamente por el profeta, sino también por el salmista. Salmos número 22, versículo 1. Salmos 22, 1, dice la Biblia así, Salmos 22, 1. Dios mío, dijo el salmista, expresando palabras prolépticas del Señor Jesús. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de mis palabras, de las palabras de mi clamor? Este era el sentir del propio Señor Jesucristo cuando estaba en la cruz. ¿Por qué me has desamparado? Algunos comentaristas expresan y dicen que la mejor traducción de esta frase debiera de ser: Dios mío, ¿a qué me has desamparado? O ¿a esto me has desamparado? Una palabra de desolación, no solamente una palabra de perdón, una palabra de esperanza. En la cruz el Señor Jesús mencionó y expresó una palabra de previsión. Número 4, también expresó su corazón con una palabra, una expresión de desolación. Pero si continuamos más adelante, por ejemplo en Juan capítulo 19, si me permite, me quiere acompañar, Juan 19, 28, dice la Escritura las palabras siguientes. Juan 19, 28. El tiempo transcurría, la mañana iba pasando y llegaba el mediodía. En periodos después de que el Señor mencionaba alguna expresión o alguna frase, había un silencio total entre los crucificados, pero seguramente había un murmullo entre el público. Algunos hablaban, otros juzgaban, otros tenían temor, otros lloraban, seguramente sollozos y suspiros. Y después de un prolongado silencio, una pausa, en Juan 19, 28 nos dice la palabra de Dios que mencionó una palabra más, el Señor, en su humanidad, sintiendo el cargo y lo que estaba padeciendo en su cuerpo. Juan 19, 28 dice en la Biblia: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que se cumpliese la Escritura, tengo sed. Él es Dios. Él había nacido para morir. Pero también no solamente la planeación, el proyecto, si me permite, de la salvación, no solamente era el nacer y el morir, sino el morir, ser sepultado y resucitar, que es parte del Evangelio de Cristo. Pero para que pudiese resucitar, obviamente tenía que morir, porque era la paga del pecado, es muerte, dice la Escritura. Y cuando él sabía, nos recuerda el evangelista Lucas en el versículo 28, después de esto, sabiendo el Jesús, dice, que ya todo estaba consumado. A pocos minutos de expirar, a poco tiempo de entregar el Espíritu y de prácticamente consumar el acto de la salvación,
para que se cumpliese lo que había dicho el profeta en el Antiguo Testamento, dijo el Señor, tengo sed. Una muestra más de su terrible padecimiento. La crucifixión producía dicen los médicos, una fiebre ardiente y una sed, por ende, abrasadora. Y dice la Biblia que cuando mencionó que tuvo sed, estaba allí una vasija llena de vinagre y entonces ellos la empaparon en vinagre, dice, una esponja y poniéndosela en un hisopo, en una vara larga, dice, se la acercaron a la boca. Le ofrecieron vinagre como un tipo de sedante, pero él no la tomó. Él estaba dispuesto a padecer lo que estaba padeciendo. No le importaba el dolor, le importaba a usted, le importaba yo, la humanidad por la cual él estaba derramando su corazón. También encontramos unos minutos más adelante cuando él expresó, tengo sed. En Juan 19, en el mismo capítulo, en el versículo 30, dice Juan, cuando él sabía ya, versículo 28, después de esto, sabiendo Jesús, que ya todo estaba consumado, a los pocos minutos de consumarse la salvación, dice el versículo 30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. No solamente vemos una palabra de angustia física, sino ahora encontramos en Juan 19:30 una palabra de triunfo. Muchos miraban en la muerte del Maestro de Jesús su ignorancia y su derrota. Pero usted y yo hoy, en el futuro, es decir, de cuando sucedió este gran evento de la salvación, que fue un triunfo, fue la victoria. Dice, sabiendo Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo, consumado es, tetelestai. Esas palabras que dijo el Señor en su idioma, tetelestai, era una expresión que se escribía en documentos cuando se hacía una transacción entre dos partes, vamos a decirlo, un movimiento de compraventa. Y se escribían o se hacían algunas letras de pago o algunos pagaré, quiero decir, y en el último se escribía tetelestai, es decir, se acabó la deuda. Ya no hay más pago, no me debes, no te debo. Lo tienes todo, no te debo nada. Se acabó este compromiso, todo está hecho, todo está dicho, ya no hay deuda. Que se tradujo al castellano como consumado es. Una palabra de triunfo. Una sola palabra que mencionó el Señor. Ha sido consumado o ha sido terminado. Terminada o terminaban los padecimientos en la cruz por el pecado. Cuando Cristo dijo, consumado es, estaba diciendo, ha terminado no solamente mis padecimientos a causa o por motivo del pecado de la humanidad, sino que estaba terminando toda la obra de la redención, se estaba consumando en ese mismo momento. Terminaba su misión terrenal, una palabra de gozo y una palabra de triunfo. Consumado es. Una palabra, hermanos, que nos debe de hacer temblar. Es una palabra que nos debe de hacer sentir en nuestra piel chinita el hecho de que se consumaba en ese justo momento con esa amada persona y con las cualidades más dulces y más tiernas y compasivas en nuestro Señor Jesucristo. Pese su apariencia desfigurada, pese sus huesos fracturados, pese a lo que estaban viendo en ese justo momento, el Señor dijo, tetelestai, consumado es, todo está terminado, se ha consumado, hoy se termina lo que desde la eternidad pasada se planeó, hoy se está cumpliendo, no hay nada más que añadirle.
En otras palabras, lo que estaba diciendo Jesús, hermanos, con este término, esta expresión consumado es que se está consumando, se está terminando toda la obra de la redención. No hay nada más que ustedes puedan añadirle. Todo está hecho y todo está dicho. Una persona hace algún tiempo le hablaba de Cristo a un hombre, a un señor, que costó mucho trabajo poderle compartir el evangelio porque estaba tan confundido con la religión. Y él decía, ¿cómo puede ser posible que solamente con creer en Jesús yo pueda ser salvo? Yo tengo que hacer algo más. Yo tengo que ayudarle a Dios. Yo tengo que hacer algo más. No puede ser posible que solamente con creer, con arrepentirme de corazón y sinceramente y creer en Jesús, el Salvador, pueda yo obtener la salvación. Es una obra de fe únicamente. No tenemos que hacer nada. La salvación es una obra consumada en la cruz por el Señor Jesucristo. Lo que se debió haber hecho para ser salvos lo hizo Jesús en la cruz. Solamente tenemos que creer. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel individuo, aquella persona, aquel ente que crea en Cristo no se pierda en la condenación, mas tenga la vida eterna. Consumado es. Así es de sencillo. Así es de sencillo. No tenemos que luchar, no tenemos que caminar kilómetros hincados con nopales amarrados a nuestras rodillas y crear una manda o prometerle tanto trabajo que le voy a dar a Dios para a ver si logro cumplir los sacramentos y si Dios tiene a bien cuando yo muera acercarme a su presencia y a ver qué me dice San Pedro, dice la gente en su ignorancia. Pero todo está dicho por Dios en su palabra. La salvación está consumada. Solamente es creer. Y eso nos los hace real. Esa palabra de triunfo que mencionó Cristo en la cruz. Consumado. Y si regresamos a Lucas capítulo 23, y con esto llegamos a la parte final. Lucas capítulo 23, versículo 46. Lucas 23, 46. Vemos la última expresión de Jesucristo antes de fallecer. Lucas 23, 46. Si me permite leer desde el 45, dice, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Vemos en estos versículos, hermanos, una palabra de confianza. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y luego dice la palabra de Dios y al instante expiró. Falleció. Murió. Clamó a gran voz. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble nuestro Salvador! Todavía en la situación que se encontraba, en la posición, no solamente físicamente hablando, biológicamente, cómo se encontraba su organismo, emocionalmente, cómo él se encontraba en ese momento, y todavía él tenía la fuerza suficiente para entregar voluntariamente su vida, porque dice Lucas que alzó su voz y a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y expiró. En Filipenses capítulo 2, versículo 6, recordamos parte de esta realidad del propio Señor cuando se encontró en la cruz. En Filipenses capítulo 2, versículo 6 dice la Biblia así, Filipenses 2:6 dice la Escritura, el cual siendo en forma de Dios, hablando de Jesús, de Jesucristo mismo, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres y tomando un cuerpo como el suyo y el mío, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Una palabra de confianza. Salvación total y salvación completa, hermanos, en Cristo Jesús. No hay nada más. Dice la Escritura que cuando Él entregó su Espíritu, hubo tinieblas. Ese mediodía, algunos dicen, no, eso fue un eclipse y ahí está. No. Hubo tinieblas. Hubo lo que nunca, es una historia sin igual. Nunca ha habido un relato, ni una experiencia, ni la situación de ningún ser humano común está registrado en la historia universal, como lo que sucedió y lo que hizo y lo que estuvo dispuesto a llevar a cabo el propio Señor Jesucristo por usted, por mí. Habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin, dice la Biblia. Y se fue a la muerte, y muerte de cruz. Salvación completa en Cristo Jesús. ¿No le hace a usted amarle más al Señor? ¿No le hace leer pasajes como estos enamorarse más de nuestro Señor Jesucristo? Entregarle su corazón aún más. No digo para que sea más cristiano, me estoy refiriendo para que le ame más. Si Él estuvo dispuesto a hacer esto por nosotros, a llevar a cabo este relato, hermanos, que no es nada comparado con la realidad. No necesitamos ver una película para darnos cuenta del sacrificio y la pasión del propio Señor. No, para ennoblecernos y enternecernos. Es solamente la palabra que está escrita, inspirada por el Espíritu de Dios. Al leerla nos debe motivar a ser mejores cristianos, a mejores hijos de Dios, a ser mejores creyentes, a ser mejores personas. Conocer la historia de Cristo y poderla recordar, no solamente cada año, sino cada vez que el Señor nos lleve a pasajes como estos. Debemos de amarle mucho más a nuestro Señor. No creen, hermano, a entregarnos más a Él, a tomar en serio la vida cristiana, a vivir más como Él vivió, a ser entregados como Él se entregó por nosotros. Nosotros también entregarle todo nuestro ser sin reserva. Que Dios nos ayude, hermanos, a amarle más, mucho, mucho más a nuestro Salvador. Y que la ternura que Él ha tenido para amarnos y entregarse por nosotros sea la misma ternura y la misma entrega que nosotros tengamos para con Él. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra.